y vamos en este momento, hermanos, a empezar con las preguntas para ir respondiendo cada una de ellas, ¿no? Así que vamos a comenzar y vamos a invitar a nuestra amada hermana Reinita que nos pueda ayudar con cada una de las preguntas en pantalla grande. Muy bien, tenemos aquí la primera pregunta en pantalla grande. Esta pregunta la realiza nuestra amada hermana Beatriz Pretel, ¿no? Que nos siempre está conectada a ella. Ella es de la casa desde el RIMAC. Y bueno, ella pone aquí, mi amado pastor, ¿qué pasa si es que ocurre, ¿no? Si es que hay tal vez algún maltrato dentro del matrimonio, ¿no? Y este maltrato ocurre siempre y no hay ningún cambio. Muy bien. Salimos entonces de la pregunta, ¿no es cierto? Y esta pregunta fue hecha el día domingo, cuando hablamos acerca de temas matrimoniales, pero el tema en especial tenía que ver con Jesús y el divorcio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que la Biblia enseña que la única causa en el Nuevo Testamento, enseñada por Jesús para los cristianos, la única causa, ¿no?, que el cielo permite un divorcio es por motivo de infidelidad conyugal. ¿Estamos diciendo que si ocurre una infidelidad conyugal tiene que haber divorcio de todas maneras? No, porque siempre si se busca a Dios o si se quiere, siempre puede haber una restauración matrimonial. Pero si ocurre una infidelidad conyugal, la Biblia, por Jesús, ¿no?, enseña que la infidelidad conyugal es la única causal para un divorcio matrimonial. Entonces, es ahí donde aparece esta pregunta, ¿no? Donde pregunta, ¿qué pasa si es que hay en ese matrimonio hay maltrato físico, ¿no? De repente el hombre le pega a la mujer, ¿no es cierto? Y lógicamente que hasta puede prometer que va a cambiar, pero siempre le pega, le golpea a la mujer. En ese caso, eh, me imagino que la hermana está preguntando, ¿la mujer tiene que aguantar? ¿Tiene que seguir viviendo con ese hombre? ¿No? O puede divorciarse. Bueno, entonces, como ya dijimos, divorcio no puede haber. Pero ¿qué enseña la Biblia en este caso? ¿Qué enseña la Biblia, por ejemplo, si en un matrimonio, por ejemplo, la mujer es maltratada físicamente? Lamentablemente yo he escuchado enseñanzas, prédicas en algunos lugares y he visto casos de hermanas que sus parejas, ¿no es cierto?, les han metido un golpe que hasta les ha sacado un diente, literalmente. Y que ellas en sus congregaciones le han dicho al pastor, pastor, mi esposo me ha sacado un diente, me ha metido un puñete, me ha dejado privada en el suelo, ¿no? Me golpea mi esposo. Y yo he visto personalmente, hermano, ¿no es cierto?, de esas congregaciones donde a todo le llaman pecado, a todo le llaman diablo, yo he visto, hermano, que muchos pastores a veces le dicen a esas hermanas, ah, ya, hermana, pero aguanta nomás, hermana, ¿qué vas a hacer? Ya te casaste, ya, aguanta nomás y soporta, ¿no? Y ora a Dios. Pero pastor, me pega, pero ya pues hermana, es tu esposo, no te está pegando el vecino, no te está pegando una persona que no conoces, es tu esposo, ya Dios se encargará ya, ya Dios hará justicia ya. Tú, hermana, solamente ora, tú solamente ayuna y Dios va a hacer algo, ¿no? Claro, lógicamente que yo en aquel tiempo, 16 años tenía, yo miraba y yo decía, ¿no? ¿Será así? Decía yo. Lógicamente que ahora ya los añitos han pasado y entiendo, como el puñete no era para el pastor, como no le estaban pegando, privando en el suelo al pastor, lógicamente que es fácil aconsejar, es fácil decir, ¿no es cierto? Aguanta nomás, ya te casaste, pero eso no dice la Biblia, ¿no? Entonces, lógicamente no podemos aconsejar a la hermana que se divorcie, pero sí podemos enseñar que en estos casos la Biblia
da una salida. Y para eso vamos a entrar a ver qué nos dice la palabra de Dios y vamos al libro de Primera de Corintios. Vamos para allá, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7. A ver. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10. En Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de un tema que se llama la separación. La separación no es divorcio, no es un divorcio, ¿no es cierto? Una separación es cuando por algunas causales que la Biblia enseña, ¿no es cierto?, puede ocurrir una separación, pero ni él ni ella pueden volver a casarse, sino que en algún momento puedan reconciliarse después de haber pensado bien las cosas para restaurar su matrimonio. Solo están separados, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo puede ocurrir una separación? Es justamente en estos casos que la hermana ha preguntado, ¿no? Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia. A ver, dice la palabra: pero a los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, es importante también hablar un poquito de esto, porque a veces cuando algunos se enteran, entonces puedo separarme, entonces ellos mismos comienzan, ¿no es cierto?, a querer por cualquier motivo separarse, y eso tampoco no es bíblico. Yo he conocido casos donde hay hermanas que por cualquier motivo, ¿no es cierto?, se van, por ejemplo, a otro cuarto a dormir, o de repente porque el esposo estuvo serio, o el esposo de repente le gritó, o pasó un problema, están yéndose a la casa de la mamá, se están yendo a la casa de los padres, o a la casa de una hermana, ¿no? Y eso también es prohibido por la Biblia. Así como la Biblia dice que en el tema, por ejemplo, del divorcio solo puede ocurrir por infidelidad conyugal, de la misma forma, solamente hay 2 o 3 causales para una separación. No es que yo me quiera separar de la nada, que porque me prometió algo y no lo cumplió, o porque tuvimos un problema y por eso nos separamos. No es correcto. ¿Quién no tiene un problema? Y si los matrimonios vamos a estar separándonos por los problemas, todos los matrimonios estaríamos separados. Entonces no son causales permitidas. Vamos a ver aquí cuáles son las causales que la Biblia enseña donde puede ocurrir una separación, que son casos extremos, y uno de ellos es la pregunta de mi hermana Pretel del RIMAC, ¿no? Cuando hay maltrato físico. ¿Es cierto? O sea, hay un hombre que le está pegando a la mujer, le está pegando, lógicamente que ella no se va a quedar hasta que la maten. Entonces, en ese caso extremo puede ocurrir una separación, ¿no? El esposo en la soledad va a pensar, ¿no es cierto? Y va a reconocer y puede haber una restauración matrimonial. Pero no es que a cualquiera se le mete de repente, quiero separarme o quiero de repente por un tiempo. No, no existe, eso es antibíblico. Por eso dice la Biblia: a los que son matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer y lógicamente también el esposo no se separe. No se estén separando, yendo de la casa, no estén abandonando la familia, no se estén separando. Eso no es correcto, excepto por las causales de separación que la Biblia enseña, que en algún momento, en breve vamos a entrar. Dice la palabra: y si se separa, ¿no?, quédese sin casar, ¿no? Esa es la diferencia entre una separación y entre un divorcio, ¿no es cierto? Entre una separación y un divorcio. El divorcio solamente puede ocurrir por infidelidad conyugal. La separación puede ocurrir, pero ninguno de los dos puede casarse. Solo están separados, dice la Biblia, ¿no? Y si se separan, quédense sin casar o reconcíliese con su marido. Uno de los dos, ¿no es cierto? Luego dice, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces no es bíblico, vuelvo y repito, no está bien por cualquier pelea, por cualquier motivo, por cualquier cosa, estarse separando. Eso no es correcto y es un mal ejemplo a los hijos, ¿no? Muy bien. Luego dice,
En el verso 15, luego también, acá está, en el verso 15 habla las causales de, digamos, eh, vamos a verlo por aquí está, las causales de una separación. A ver, vamos a ponerlo por aquí, a ver, vamos a poner por aquí si logramos hacer algo. A ver, como ya enseñamos, para un divorcio, ¿no es cierto? Para un divorcio y acá, por ejemplo, una separación. Muy bien. Para un divorcio, por ejemplo, mis queridos hermanos, encontramos que la única causal, según la Biblia, es la infidelidad conyugal, ¿no? Pero cuáles son, digamos, las causales para una separación? Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, aquí dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Ah, aquí nos habla ya de la primera causal. Y esto tiene que ver con un abandono de hogar. Primera causal, un abandono de hogar. Dice la Biblia, pero si la pareja, ¿no? Que mayormente esto pasa cuando son incrédulos, el hombre o la mujer abandona el hogar, se va del hogar, dice la Biblia, ¿qué se puede hacer? ¿No? Dice la Biblia, si el incrédulo se separa, sepárese. ¿No es cierto? Imagínense que la pareja de repente se quiera ir, se va de la casa. ¿Qué se le puede decir a esa pobre hermana? No, nada. No, no le voy a decir a la hermana, corra detrás, búsquelo, ruégale. No se le puede decir eso. ¿No es cierto? Lo que sí le puedo decir a la hermana es, muy bien, espera. ¿No es cierto? De repente Dios quiere hacer una restauración familiar, pero ni él puede casarse, ni tú puedes casarse. ¿No es cierto? De esa forma. Pero sí puede ocurrir de esa manera, es incorrecta, pero ahí habla la Biblia. Luego dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Y aquí el contexto de servidumbre tiene dos cosas. En aquellos tiempos, cuando alguien tenía un siervo, ¿no es cierto? Estaba el maltrato físico o estaba la alimentación, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, estas dos cosas. Maltrato físico, ¿no? Y, por ejemplo, la alimentación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un matrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando en un matrimonio de repente el hombre le pega a la mujer? Bueno, la Biblia dice que en este caso la mujer está sujeta a servidumbre y en ese caso es permitido la separación. ¿Es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ese hombre no alimenta a su mujer, no la cubre? ¿No es cierto? No da para la comida para los hijos. Los hijos están muriendo de hambre, no hay leche, no hay pan. La mujer no tiene para cocinar. Alguien puede decir de repente, no, claro que la mujer trabaje, claro que sí, pero si ese hombre no quiere trabajar, no quiere cubrir, no paga la luz, no hay luz en la casa, no hay agua en la casa, no hay pan, no hay leche, entonces la Biblia dice, si están sujetos a servidumbre, puede haber una separación. Y esa separación ayuda a pensar al hombre, ¿no es cierto? De tal manera que el hombre piensa, ¿qué estoy haciendo? La mujer se me ha ido con los hijos, porque yo prefiero estar gastando en el licor, prefiero estar gastando de repente en las cosas con mis amigos, en vez de dar para mi hogar. Pero una separación no es divorcio. Entonces, a la pregunta que hace nuestra hermana, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Qué ocurre si un hombre le pega a su mujer? ¿No es cierto? ¿Qué enseña la Biblia en este caso? Bueno, lo que enseña la Biblia en este caso es de que puede haber una separación, no un divorcio. El divorcio solamente ocurre cuando hay infidelidad conyugal, pero separación sí puede haber.
Separación puede haber, hermano, cuando hay maltrato físico. Ahora, yo quiero también decir una cosita muy importante, aprovechando la pregunta de mi hermana Pretel. Eh, quiero el día de hoy hacer algunas acotaciones muy importantes. Es importante que cuando haya un matrimonio, se pueda dejar que ese matrimonio se desarrolle, se pueda dejar que ese matrimonio respire, crezca. No se puede hostigar un nuevo matrimonio. Por ejemplo, a veces pasa que se casa el hijo, se casa la hija y los padres, ¿no? Llámese los suegros, están alrededor de la hija, alrededor del hijo, ¿no? Diciéndole, apenas te grite, ya sabes, ¿ah? Vienes a la casa, ¿no? Apenas hay un problema, ya sabes, ¿ah? Vienes a la casa. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Que al tener esa enseñanza, ¿no es cierto?, mimada de parte de los padres, que no quieren dejarlos madurar, entonces la hija, apenas de repente el esposo, de repente le levanta la voz y le dice, ya pues, por favor, ¿qué? ¿Cómo te vas a levantar a las 11 de la mañana o a las 12 del mediodía a cocinar? Se supone de que yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Entonces la mujer se resiente y dice, me voy con mi mamá. Y cuando va a la casa de su mamá, le cuenta, ay, que me ha gritado. ¿Qué cosa? ¿Quién le ha gritado a mi hija? Y ahí está la mamá recibiéndola. Eso no es correcto. Eso no está bien. Eso es estorbar un nuevo matrimonio. ¿No es cierto? Eso es un extremo, no está bien. O también de repente ahí está la mamá recibiendo al hijo, ¿no? ¿Qué pasa, hijo? No, que no me da amor, no me da cariño, o me grita. ¿Qué cosa esa mala mujer? ¿Cómo te va a gritar? Ven, hijo, vuelve a la casa que aquí está tu cuarto vacío con tus peluches, ¿no es cierto? Eso no está bien. No podemos nosotros apoyar una separación por cualquier motivo. ¿No es cierto? No es correcto. Entonces, un día de repente viene tu hija, ¿no? Mamá me ha gritado. Está bien, pues hija, te ha gritado, háblale, dile a tu esposo, no me grites. No, no, pero yo quería volver a la casa. ¿Cómo vas a volver a la casa, hija? Si tú ya tienes tu propio hogar, tú ya tienes tu familia, tú ya tienes tu casa. No, pero es que como he tenido un problema, hijita o hijo, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. ¿Acaso yo cuando estoy con tu papá y tengo problemas, me voy a tu casa a meterme? No, hija. Todos tenemos problemas. ¿Tienes problemas con tu esposo? Sí, chimamita. Ya, anda, conversa con él y arréglalos. ¿No es cierto? ¿Tienes problemas con tu esposa, hijo? Sí, entonces conversa con tu esposa, porque tú te enamoraste. Entonces, por problemas no es bueno estar aconsejando, sepárate, sepárate, no es correcto. A veces los amigos o la familia, no, no, sepárate, sepárate por cualquier motivo, porque a veces tenemos el ego familiar, ¿no? Ese ego, ¿no? Que a un camasca, alguien que a un camasca le va a gritar a alguien, sepárate, sepárate, pero eso no es correcto, ¿no? Porque tenemos nosotros que más bien apoyar, ¿no?, la felicidad matrimonial. Entonces no está bien que los padres, la mamita, los papitos estén aceptando a los hijos por problemas en la casa. Pero vamos ahora al otro extremo. Pero cuando pasan estas cosas, ¿no es cierto? De que de repente a tu hija casada le levantaron la mano, ahí sí es importante dejar en claro, ¿no es cierto? Que cuando estas cosas pasen, recuerda, hija, la puerta está abierta. Tú tienes padres, no te quedes callada, porque nunca podemos permitir, jamás, ni en la iglesia ni en el mundo, que un hombre le levante la mano a una mujer. La peor cobardía, hermano, de un hombre es que un hombre le levante la mano a una mujer. Y ahí sí vale, ¿no es cierto? Que si la hija viene de repente golpeada o que si de repente le han levantado la mano a la hija, se le abra la puerta para poder recibirla. Pero solo en esos casos de extremo, ¿ya? No por cualquier peleita y cualquier cosa, ya que eso promueve, en vez de la unión familiar, la desunión familiar. ¿No es cierto? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, seguimos, mis queridos hermanos. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, mi hermana Reinita lo pone en pantalla grande. Amén. Gloria a Dios.
Aquí veo a mi hermana Beatriz Espinosa Sánchez, de nuestro anexo de Pachacútec. Aquí pone ella, buenas noches, mi pastor. Hola, hijita, buenas noches y feliz cumpleaños. ¿Ah? Amén. Muy bien, seguimos. Entonces, aquí, por ejemplo, una hermanita llamada Gisela Ucharima Zulca pone de la siguiente manera. Una pregunta, pastor. Una pareja que viven años sin, supongo que sin casarse, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a una pareja que viven años pero sin casarse? Muy bien. Agradecemos a la pregunta de Gisela Ucharima y vamos a responder en este momento. Bueno, definitivamente la Biblia da un nombre cuando hay parejas, ¿no es cierto?, que están viviendo años pero no están casados. Y ese nombre es, por ejemplo, convivencia. Convivencia. No sé si está bien la palabra ahí o es con S, creo. Ahí me confirma. Convivencia, ¿es cierto? Entonces, esa es la palabra para aquellas parejas que viven juntas, ¿no es cierto? Como hombre y mujer viven juntas, tienen hijos, tienen años, pero no están casados. No están casados, ¿no es cierto? Entonces, es importante que, digamos, que nosotros podamos saber esto, ¿no? Otro nombre que se le da también, que se le da en algunos lugares, ¿no es cierto? Eh, a la convivencia es la palabra amaciato. Amaciato. Ese es otro nombre también. ¿Qué es amaciato? Amaciato es cuando una pareja viven juntos, pero sin haberse casado, ¿no? Así sin haberse casado. Entonces, disculpando la palabra, ¿no? Con el perdón, como los animalitos, ¿no? Así como en la calle de repente un perrito, ¿no? Ve una perrita, ¿no? Y simplemente comienza a hacer sus cositas y así, nada más, ¿no? Entonces, pero eso no es correcto según la Biblia. Hay personas que piensan que porque tienen años viviendo, ya se casaron. Si así fuera, entonces ¿para qué nos casamos? Simplemente vivamos años, ya que al vivir años igual vamos a estar casados. Pero no es así. Eso es como que yo de repente, digamos, tenga un negocio, ¿no? Tenga un negocio y lo comience no formal, sino informal, no sin documentos, sin nada, creyendo que a través de los años, ¿no? Simplemente por tenerlo abierto se convertirá en formal. Y no, lo que tengo que hacer es que aunque pasen los años, debo de legalizar mi negocio, cambiándolo a informal a formal. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama? Pregunta nuestra hermana Gisela Ucharima, ¿cómo se le llama a una pareja que tienen años pero están sin casarse? Se le llama convivencia, ¿no? Solamente, o sea, no se le, solamente conviven, o sea, viven juntos. Es un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales, que han tenido hijos, que viven juntos en una cama, pero viven juntos, ¿no? Conviven, porque legalmente no se han casado o no han venido al altar delante de Dios. Se llama también amaciato. Amaciato, ¿no? Es la palabra que tiene que ver con aquellas parejas que viven juntas, pero no han honrado su matrimonio delante de los hombres legalmente o delante de Dios, ¿no? Entonces es un matrimonio informal. Y a ese tipo de, digamos, a ese tipo de, a ese tipo de parejas en convivencia, en amaciato, se le llama, a la pareja se le llama concubina, ¿no? Concubina.
concubina. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, cuando es un matrimonio legal establecido, ¿no? Mi esposa. ¿De dónde viene esa palabra esposa? ¿No? Esa palabra esposo, esposa, ¿no? Viene, digamos, de ese acto de la ceremonia que se hace, ¿no? Con los aros, ¿no es cierto? De esa ceremonia que se hace. De ahí viene esa palabra esposo, esposa. Cuando no ocurre eso, se dice mi mujer, ¿no? Mi mujer, mi marido. ¿De dónde viene ese acto? Bueno, del acto de que es mujer mía, ¿no? Es mi marido porque estoy con él o estoy con ella íntimamente. Pero no hay una ceremonia, no hay una legalización, ¿no es cierto? Entonces es importante siempre que todos los matrimonios cristianos eviten vivir en convivencia. Hagan lo posible por no vivir en convivencia. ¿Se puede? Bueno, hay un versículo en la Biblia que dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, que si nos agarramos de Dios y realmente queremos ordenarnos en esa área, lo que se quiere se puede. Lo que se quiere se puede. Entonces es importante que los matrimonios cristianos no estemos viviendo en convivencia, ¿no? Es como, por ejemplo, una casa de un cristiano que robe luz. ¿Cómo un cristiano va a robar luz? Y que todavía diga, no, pero yo tengo años robando luz. ¿Qué? O sea que porque tienes años robando luz, ya es legal digamos, ya es legal tu robo. No, no es que porque yo robe años la luz, entonces ya es legal. De la misma forma, no es que porque una pareja tenga años, no, ya son un matrimonio. No es correcto. Todos los cristianos tenemos que dar buen testimonio, ¿no? Por eso la convivencia no es correcto. También la convivencia se le llama amaciato, ¿no? Y a la pareja se le llama el concubino, ¿no? Concubina, ¿no? Mi concubina, o sea, la mujer que vive conmigo, ¿no? Eso está en la Biblia también, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia se ve a hombres como Abraham, ¿no es cierto?, que tenían su esposa, ¿no? Pero aparte tenían su concubina, muy aparte de lo legal, la esposa, tenían su concubina. Entonces no puede haber esto. No puede haber esto, ¿no? Concubina es la pareja que está con un hombre, ¿no es cierto?, sin estar casado con él legalmente, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la Biblia referente a esto? Bueno, vámonos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo, me parece 13, acá está, Hebreos 13:4. Gloria a Dios. Muy bien. Hebreos 13:4. Qué lindo es ver a mis hermanos conectados, ¿es cierto? Y ahí compartiendo la palabra, participando, glorificando a Dios. Muy bien. Dice la palabra de Dios referente a este punto de los matrimonios, ¿no? Y a esta pregunta de no vivir en amaciato, ¿no? De no vivir, digamos, en convivencia. Dice la palabra, honroso sea en todos el matrimonio. O sea, todo matrimonio debe ser honroso. Todo, digamos, toda pareja tiene que ser con honra, ¿no? Legal, ¿no? Yo he conversado con varias hermanas en consejería pastoral y a veces ellas, las mujeres, se hacen las fuertes, se hacen como que no sienten nada, no importa nada. Pero las mujeres a veces, hermano, en consejería pastoral han sabido llorando, han sabido haberme dicho, pastor, a mí me duele que mi esposo no me haya, digamos, legalizado. A mí me duele que mi relación con mi esposo sea algo no honroso, no legal, que no me haya dado a mí esa honra, ¿no? Como un esposo, como una esposa. Y llorando, mujeres me lo han dicho. Y yo les he preguntado, ¿y le has dicho así a tu esposo? No, pastor, yo le he preguntado nomás. ¿Y cuándo nos casamos? Así como en broma, ¿no? Pero se hace loco y no, ahí lo deja, pastor. Pero en verdad, hermano, a las mujeres
sí, les es un deshonor, hermano, el saber que su amiga se ha casado, el saber que de repente en la familia se han casado, pero ella como mujer no se siente honrada por su esposo. Y la Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio. El matrimonio tiene que ser con honra, tiene que ser, hermano, digamos, legal, tiene que ser público, con la bendición de los padres. No así unirnos por unirnos en amaciato, en convivencia. Mira, y hablando del matrimonio, dice, y el hecho sin mancilla. Pero ¿por qué ese lecho va a tener mancilla? Va a tener de repente algo incorrecto si habla de un matrimonio. Ah, es que posiblemente es un matrimonio, pero matrimonios en convivencia. Entonces, hay muchos que están unidos, pero están unidos en una cama con mancilla. Y eso no es correcto. Entonces yo quiero aprovechar el día de hoy para motivar a todos los nuevos, a todos los hermanos, a que puedan ordenarse en esa área del matrimonio. Si Dios lo permite, ya hermanos, después de este domingo de las votaciones, un cambio de gobierno, podamos volver nuevamente a los templos y podamos hacer, hermanos, matrimonios masivos, ¿no? Matrimonios masivos, de tal manera que vengan los matrimonios y casarlos en la iglesia, ¿no? Ya que hay algunos que a veces, digamos, para todo lo que quieren, pueden gastar y gastar y gastar cuando algo quieren, pero a veces cuando es cuestiones de matrimonio, están buscando gastar lo menos posible, ¿no? Pero no, podemos hacer un matrimonio masivo, no importa, ¿no? Y de esa manera lo importante es casarse delante de Dios. Pero para que alguien lo casemos en la iglesia, primero tiene que estar casado legalmente. Primero se casa legalmente como testimonio delante de los hombres y luego los casamos en la iglesia bendiciendo su matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio para que no hayan matrimonios con la cama manchada, ¿no? ¿Por qué? Si son matrimonios, matrimonios convivientes. Por eso une diciendo, pero a los fornicarios, ¿no es cierto? A los fornicarios, que tiene que ver con un sexo, pero en desorden, ilícito, ¿no es cierto? Y a los adúlteros, a los que estando casados, sacan el pie del plato, los juzgará Dios. Así que, hermanos matrimonios, honren su matrimonio, ¿no es cierto? No es cuestión de decir, no, ya estoy con la mujer y ya estoy aquí. No, 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 no. Busca ordenarte, da buen testimonio, ¿no es cierto? La mejor predicación no es no es el conocimiento que uno tiene o cuando uno grita o habla. La mejor predicación es tu vida. Y no hablo tanto de predicar de repente a la gente, sino a tus generaciones, a tu familia, a tus hijos, ¿no es cierto? Porque tú puedes decir a tus hijos, hijos, hagan las cosas bien, pero ¿y tú? Entonces, esa es la mejor predicación. Así que te animo en el nombre de Jesús a todos los matrimonios a que podamos ordenarnos en esta área. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor, mi hermana Reinita. Muy bien. Y ahí tenemos una pregunta también de parte de nuestra hermana Madeleine Barreto. Ella pregunta, pastor, pero si tu pareja se manda mensajes de amor, ¿no? O se besa con otra persona, ¿le debemos perdonar porque no ha fornicado? Pregunta ella. Yo me imagino que esta pregunta la hace cuando enseñamos que a veces se puede, en el caso de los matrimonios, todo esto lo enseño en el contexto de los matrimonios. En el contexto de los matrimonios se puede adulterar sin fornicar, ¿no es cierto? Como por ejemplo el caso que menciona la hermana, ¿no es cierto? De una pareja que de repente se ha besado con otra persona o de repente le ha mandado mensajes al celular de amor. Lógicamente que ese es adulterio, pero no ha llegado al acto sexual, ¿no es cierto? Entonces ella pregunta aquí, ¿qué? Porque no ha llegado al acto sexual, por ejemplo, pregunta ella, ¿no? ¿Le debemos de perdonar solamente porque no ha fornicado?
Bueno, em, esas cositas, lógicamente, son cuestiones ya de cada pareja, ¿no? De cada pareja. En la vida, por ejemplo, ni la Biblia le va a decir, ¿no? Ni la Biblia le va a decir que tiene que dejarlo pasar, ¿no? Ahora, la Biblia sí habla, por ejemplo, qué hacer en este caso, pero en el asunto de perdonar, de dejarlo pasar por alto, esa es una cuestión ya de cada pareja, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que han pasado este caso y el hombre les ha pedido perdón y esa mujer le ha perdonado. Hay casos también donde la mujer le ha encontrado al esposo con mandando mensajes de amor o se ha enterado que ha besado a otra mujer, ¿no es cierto? Y lógicamente que ella ha dicho hasta aquí no más, ¿no? No ha habido de repente una fornicación, pero sí puede haber una separación. Sí puede haber una separación. Entonces, ¿qué pasa cuando en este caso, por ejemplo, hay una mujer que siempre le está descubriendo al esposo mensajes de amor o le está descubriendo al esposo que de repente está en amoríos con otra mujer? Bueno, en esos casos la Biblia habla que lo que puede haber es una separación. Vamos a verlo en Primera de Corintios capítulo 7, el mismo versículo que hablamos, verso 15. Aquí vemos las causales, que son tres causales para una separación. La primera, abandono de hogar. Pero si el incrédulo se separa, se va del hogar, se va de la casa, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Claro que la hermana puede ir detrás de él, claro que sí, pero no tiene que. La Biblia dice, si te abandonó, tranquila, ¿no es cierto? Ya, ¿qué vas a hacer? Pero ni él ni tú pueden casarse. Abandono de hogar. Segundo, tratarte como esclavo, ¿no? Pegarte, por ejemplo, maltrato físico, como preguntaba mi hermana Pretel. Ahí puede haber separación, ¿no es cierto? O no, o que no haya, por ejemplo, una alimentación de parte del esposo, que no, como ya hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace una mujer con un hombre, ¿no es cierto?, que no da para los hijos, que no da para la leche, que no da para el pan, que no paga la luz, que no hace nada, ¿no es cierto? Entonces la trata como esclava, ¿no? Entonces, esa es la segunda causal. Y la tercera causal que la Biblia habla es, sino que a paz nos llamó Dios. Imagínate a una pobre hermana, que de repente siempre le está descubriendo al esposo mensajes de amor con otra mujer. Y ese hombre diciéndole a esa mujer, hasta que tú no me encuentres en la cama y hasta que tú no tengas la seguridad de que yo he fornicado, tú no puedes divorciarte de mí. ¿No? Imagínate esa mujer siempre aguantando, viendo los mensajes, ¿no es cierto? Lógicamente que en ese caso, lo que la mujer puede hacer es, ya que a paz nos llamó Dios, habiendo esto que está ocurriendo, puede haber una separación. ¿Sabes qué? Yo noto que tú no me valoras, noto que tú no respetas nuestro matrimonio, noto de que tú no tienes de repente ya el interés por mí. Entonces, una separación. ¿No es cierto? Pero, vuelvo y repito, estas cosas se dicen a modo general, pero todo matrimonio debe ser tratado por un pastor. Todo caso matrimonial tiene que ser tratado por un ministro. Es peligroso cuando la mujer, ya sea por celos, o ya sea por su carácter, o ya sea porque ella entendió algo, quiera tomar una decisión. Como también es peligroso que el hombre, porque ya está harto, o está cansado, o está aburrido, quiera tomar una decisión. Yo aconsejo que todo matrimonio antes de una separación debe ser aconsejado y tratado por un pastor. Y especialmente por un pastor que tenga sabiduría para restaurar y para tratar matrimonios, ¿no? Ya que a veces hay pastores que todo, que digamos, todo lo ven diablo y todo lo ven ora nomás. Pero siempre es bueno
recurrir a un ministro que tenga la sabiduría de poder, digamos, ver lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? O de repente también arbitrar u oficializar una separación. Porque puede pasar que de repente un ministro diga, bueno, está pasando esto, pero la hermana está ofendida. La hermana siempre te está encontrando mensajes con tu secretaria, mensajes con una vecina. Eso no es correcto. Y de repente el esposo no está arrepentido y la hermana quiera separarse. Pero lo hacen delante de un ministro, delante de un pastor. Entonces, lógicamente que eso que está allí se pone en las manos de Dios para que luego, si hay arrepentimiento de parte del hombre, el hombre pueda pedir perdón, el hombre quiera restaurar su matrimonio, pero son cosas ya muy personales, ¿no? A la pregunta de la hermana, ya que la hermana pregunta, si encontramos que de repente el hombre está en conversaciones amorosas o se ha besado con otra mujer, ¿tenemos que perdonarle porque no ha fornicado? No, esa es una decisión muy personal. Pero lo que yo sí aconsejo es que ante este caso, la Biblia dice que puede haber una separación. Pero mi consejo más profundo es, todo caso es general. Todo caso de matrimonio debe ser tratado por un pastor. Hay matrimonios que a veces esperan que todo se malogre y que todo se pierda y que todo se arruine para recién buscar el consejo de un pastor. Y eso está mal. Todo matrimonio ante un problema deben de buscar la consejería pastoral. No deben de esperar que se rompa el matrimonio para ir buscando pegar pedacito por pedacito. Todo matrimonio debe tener siempre un tiempo de consejería pastoral. Es importante. Cuando yo aconsejo esto, es porque cada matrimonio que tiene siempre al menos una consejería pastoral, una al menos cada mes, ¿no es cierto? Esos matrimonios son fuertes. Esos matrimonios son matrimonios donde el pastor ha sabido decirle a la hermana, esto está mal, esto no lo hagas, pero también al hermano, esto está mal, esto no lo hagas. Son matrimonios que son impulsados para poder orar y crecer en las cosas de Dios. Pero cuando un matrimonio está esperando el divorcio o que todo se malogre para recién buscar ayuda, ahí es mucho más difícil, ¿no? Ese ministro puede ser muy ungido, muy sabio, pero le va a tardar más, el que sus consejos puedan ayudar a restaurar ese matrimonio. Va a tardar más. A lo que si de repente cada matrimonio siempre busca la consejería, ¿no es cierto?, como ayuda, ni hablar, hermano, ni hablar. Porque ante cualquier, digamos, problemita que puede pasar, al momento es arreglado por el consejo de la palabra de Dios. Así que ese es mi consejo principal para la pregunta de nuestra hermana. Muy bien, seguimos. Siguiente pregunta, por favor, mi amada hermana Reinita. Gloria a Dios. Y aquí nos hacen llegar esta pregunta también por WhatsApp. Esta pregunta de un miembro, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia, nos pregunta, ¿cuál es el orden del culto en las células? ¿Cuál es el orden del culto en las células? Muy bien, vamos a responderle a nuestro hermano. ¿Cuál es el orden del culto en nuestras células? Para empezar, hermanos, siempre es importante entender de que Dios es un Dios de orden. Entonces, en lo que yo hoy voy a mostrar, es bueno que entendamos que Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, los cultos de la célula comienzan a las 8 p.m. A las 8 p.m. comienza el servicio, ¿es cierto? Ahí comienza el culto con una oración. Ahora, algunos de repente dirá, pastor, pero ahorita mi célula estamos haciendo culto a las 7:30 y mi líder ha anunciado que usted ha dado el permiso. Lógicamente, ningún líder, vuelvo y repito, ningún líder
tiene la autoridad de cambiar el horario del culto, ya sea de una célula, de un anexo, de una zona, si no es por concesión ministerial, ¿no? Porque la obra de Dios no es una chacra, ¿no? Y el líder está puesto ahí, ¿no es cierto?, para transmitir el alimento y la visión de Dios. Entonces, alguno de repente dirá, pero mi pastor, en mi célula el culto es 7:30. No, no hay ningún problema porque algunas células se han movido a causa del toque de queda y de todo lo que está pasando ahora. Pero cuando todo esto acabe, volveremos a lo mismo. Como ejemplo, permítame usar, 8 en punto comienza la célula. Y la persona responsable para que se respete esto es el líder. El líder es la persona que tiene ese celo de Dios para que siempre el culto comience 8 en punto. Siempre comience 8 en punto. ¿No es cierto? Eso es muy importante, hermano. La puntualidad agrada a Dios. El orden agrada a Dios. Eso quiere decir que el líder va a llegar 8 en punto como cualquier miembro. No, porque si un líder llega a 8 en punto, sabiendo que cualquier miembro también llega a las 8 en punto, el líder estaría, hermano, bajando de nivel. El líder sería un miembro más. Yo felicito a todos los líderes que mantienen esa buena costumbre de siempre estar media hora antes del culto o 20 minutos antes, ¿no es cierto?, visitando a los miembros, visitando a un almita para poder llevar un invitado, ¿no es cierto?, y que siempre está antes del culto, ¿no? Qué lindo es cuando en una casa, en una célula, los dueños de casa, que son los que ayudan a acomodar, que son los que ayudan a limpiar, ven al líder que siempre llega al menos 10 minutos o 5 minutos antes. El líder tiene que ser ejemplo en ese sentido, ¿no? Eso es muy importante. Ahora bien, 8 en punto comienza la oración. Se comienza a orar, ¿no es cierto? Y luego de que acaba la oración de 8, 8:05, por ejemplo, comienzan las alabanzas, ¿no? Pongamos aquí, pongamos 8:05, pongamos, comienzan las alabanzas. Para que una célula no sea una sinagoga, ni tampoco se convierta en una misa, ¿no? Y sea de repente la misa del padrecito, del líder o padrecito, ¿no? O de la líder o la monjita tal, tiene que haber alabanza. Es importante que en toda célula haya alegría, haya gozo, que en toda célula haya alabanza, haya fiesta, que los hermanos tengan libertad en la célula para danzar. ¿No es cierto? Que si un hermano quiere silbar, pueda silbar en libertad para el Señor, porque estamos alabando a un Dios vivo. Que podamos adorarle al Señor con todo nuestro corazón, pero para eso, toda la célula debe de estar con ese celo de Dios, como Jesús, cuando vio que había desorden en el templo y Jesús agarró una correa y le dio a todos. De la misma forma, el líder debe tener celo porque se comience a una hora puntual. ¿No es cierto? Entonces no está bien que el líder 8 en punto siga conversando con los miembros. 8:05, y como el líder ve que no viene nadie, se ponga a conversar esperando a la gente. Eso no es un líder. Un líder comienza 8 en punto, orando al Señor, ¿no es cierto? De 8:05, alabanzas, ¿no? Y si de repente pasó un jueves un problema con el parlante o algo, eso se arregla ese mismo día o al siguiente día, pero no se puede repetir un siguiente culto. Cuando de repente un jueves pasó un problema con un micro o con un parlante, pasó un problema que algo no agarraba, y el día sábado vuelven a aprender y el problema sigue, ese líder es un mal líder.
Ese líder está pensando más en el trabajo, está pensando más en sus cosas y no tiene celo de las cosas de Dios. Ha perdido el amor en la obra de Dios. Ha perdido el amor a las cosas de Dios. Porque nadie permitiría que en su casa pase algo malo. Y ese líder ha dejado de ver esa célula como su casa, como algo que Dios le ha honrado a cuidar. Puede pasar que pase un problema de repente un día, pero eso no se puede repetir. No puede un problema repetirse porque el culto tiene que ser fluido, porque a veces hay invitados, hay almitas que vienen y si de repente se cortan las alabanzas y si de repente las alabanzas, hermano, se volvió, el parlante sigue malogrado y nunca se arregla o pasan esas cosas, se pierden las almas. Luego de eso, mis queridos hermanos, viene la palabra. ¿No es cierto? Viene la palabra. Entonces se alaba, por ejemplo, de 8:05 a 8:30. Ahí estamos alabando 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Pero 8:30 ya comenzamos ya a ordenarnos para que apenas termine la alabanza que está sonando o la adoración termina, entremos a la palabra de Dios. Entremos a la palabra de Dios, ¿no? Eso es muy importante. Cuidado con aquellos hermanos que les gusta alabar mucho, ¿no es cierto? Y alaban de repente hasta 8:50, ¿no? Para que solamente haya de 8:50 a 9, 10 minutos nomás de palabra. No, eso es antibíblico. Eso no es correcto, ¿es cierto? De 8:30 a 9 de la noche. Pura palabra de Dios, media hora al menos en este tiempo que estamos de pandemia, hermanos. Ahí estamos con la palabra, ¿no? Y ahí estamos, hermano. Ahora estamos estudiando, por ejemplo, el libro de los Salmos, ¿no es cierto? Yo espero que estés aprendiendo cada perlita, cada enseñanza, cada versículo. Lógicamente que tú también puedes leer ese libro y Dios te puede dar a ti también más cosas, pero estamos compartiendo enseñanzas dentro del libro de los Salmos. Entonces, a las 9 en punto, hermano, ya se acabó de explicar la palabra, ¿es cierto? Se acabó digamos, de enseñar la palabra de Dios. Entonces, hermano, pasamos a las ofrendas. Pasamos a las ofrendas y a los diezmos. Y para eso cada tesorero tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Cada tesorero debe de salir, ¿no es cierto?, tomando sus 2 minutos, 3 minutos y primeramente preguntar siempre si hay alguien que va a diezmar. Eso es lo primero que se pregunta, hermano, ¿no es cierto? Porque ¿de qué vale que un tesorero vaya y diga, vamos a ofrendar? Y si un hermano quería diezmar, nadie le preguntó, nadie le atendió y como nadie le dijo nada, el diablo le dardió a esa hermana. Ah, como no dicen nada en la célula, entonces yo no diezmo. ¿Que está mal esa hermana? Por supuesto que está mal, pero también está mal que un tesorero no cumpla bien su trabajo. Todo tesorero, cada jueves, cada sábado, sale y apenas sale, pregunta, ¿algún hermano diezmista para apuntarlo, por favor, para poder recepcionar? ¿Algún hermano diezmista? Ya, si no hay ninguno, vamos a ofrendar para el Señor. Y se ofrenda para el Señor. Y si es sábado, ¿no es cierto? Se pide a los hermanos que damos nuestro pro templo, ¿no? Que nuestro pro terreno, que pasemos adelante para que puedan recepcionar nuestra ofrenda a Jehová. Y de esa manera, hermano, el tesorero cumple su función, ¿no es cierto? Después de la ofrenda y eso, hermano, imaginemos que duren 5 minutos, imaginemos, ya viene el pasar lista. El pasar lista. Y ahí está el líder pasando lista, ¿no? A ver, el hermano tal, la hermana tal, ¿no? A veces se ha puesto de moda ahora los que pasan lista. Un hermano que no vino ya no lo llaman. No, se pasa lista justamente para eso, para que se sepa que el hermano no ha venido, ¿no? Por ejemplo, imaginemos yo ahora, pregunto, ¿no? A ver, nuestra pastora, presente, muy bien. A ver, hermana Reina, presente. Hermana Perlita, presente. Hermano José David,
Y de repente la gente dice, ¿qué líder no está viendo que no está? Está bien, yo sé que no está, pero mi función es pasar lista. ¿No es cierto? Eso se queda en el pensamiento de los hermanos, de tal manera que ellos dicen, el día que yo falte, se va a decir mi nombre, como en el cielo, cuando allá se pase lista. Se va a decir mi nombre. Ay, y qué pena con Dios y con mi líder y mis hermanos, ¿no? Que pudiendo yo congregar, mi nombre se diga y yo no esté. Entonces siempre, hermano José David, no ha venido, ya ahí le ponemos faltita, faltita al hermano José David, aunque él está presente ahorita, pero imaginemos, ¿no? Y de esa manera luego al final, ¿no es cierto? Luego al final pongamos acá 9 y 10, se termina con una oración final, una oración final. Pastor, ¿está usted enseñando que el culto dura solamente de 8 a 9 y 10? No, eso es ahora por pandemia. Pero una vez que todo esto termine, el culto es de 8 al menos hasta 9 y media, al menos, ¿no es cierto? A veces puede durar un poquito más o un poquito menos, pero no una pastillita. Estamos así ahorita solamente por pandemia, ¿no? Entonces mayormente va así, ¿no? Oración, alabanzas, palabra de Dios, ofrendas y diezmos, pasar lista y la oración final, ¿no? Que en muchas células siempre invitan a cada miembro a que en su lugar se pongan de pie y hagan una oración final. Muy bien, esa es la respuesta para mi amado hermano, que el día de hoy nos hace esa pregunta, ¿no? De repente él puede estar preguntando, pastor, y si yo veo que mi líder no comienza temprano, bueno, tienes el derecho de decirle, líder, ¿por qué usted no comienza temprano? Si mi líder llega tarde, pastor, tienes el derecho de decirle, líder, ¿usted por qué no llega temprano? ¿Por qué llega tarde? Mire, líder, pastor, ¿puedo decirle al líder? Líder, son 8 y 5 ya. ¿Puedo decirle? Sí, puede decirle, pero todo hágalo en amor, nunca en rebeldía, siempre con el fin de ser mejor, no por un asunto de quién gana, porque eso no es correcto, ¿no es cierto? Muy bien. Y vamos a tomarnos estos 5 minutos finales, hermano, para nuestro segmento de actualidad. Actualidad. A ver qué noticias están dando en este momento, ¿no? ¿Por quién vas a votar este domingo, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Entonces ya eso es de cada uno, ¿no? Pero lo que sí me ha gustado mucho, hay una publicación que está rondando las redes sociales que dice, mi voto será para el candidato, pero el candidato pro vida, ¿no es cierto? O sea, para aquel que esté a favor de la familia, a favor de la vida, a favor de lo correcto, a favor de lo honesto, ¿no? A favor de la palabra de Dios. Para ese será mi voto, ¿no es cierto? Lo demás son políticas, ¿no? Que a veces pueden prometer, pero al final pueden hacer lo contrario, ¿no? Y luego simplemente quedamos mal los que tanto nos rasgábamos los vestidos y luego preguntan, ¿y qué pasó con tu candidato? Podemos quedar mal, ¿no? Por eso nunca pongamos la mano en el fuego por ninguno de ellos. Simplemente ora a Dios y al que Dios te ponga en tu corazón y que sea pro familia, por ese no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, a ver, primera noticia de actualidad. A ver, vamos aquí a verlo. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, lo que pasa es de que no lo hemos descargado, Padre Santo. No lo hemos descargado, pero vamos a hacerlo rápidamente con usted, hermano. Vamos a hacerlo rápidamente con usted. Vamos en este momento a descargar estas publicaciones y listo. Muy bien, aquí estamos descargando. ¿Cómo? Claro, tienes razón. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Aquí vemos, hermano, una noticia internacional. Bogotá, Colombia.
Hemos visto que Chile ha vuelto a la restricción, ¿no? A la cuarentena estricta. Perú está que se salva. No sé qué vaya a pasar después de este gobierno. Eh, Hay una propuesta muy, muy bonita que hace la candidata Keiko. No digo que voy a votar por ella, hermano. Solo digo, hay algo muy bonito que ella habla, que es, digamos, una cuarentena, pero que deje trabajar a la gente, ¿no es cierto? Y voluntaria, ¿no es cierto? Y bueno, es una cosa muy, muy buena porque ese asunto de meternos a todos adentro y al final para volver a salir con una buena cepa, con una nueva cepa o una nueva mutación y seguir en lo mismo, pero perder dinero, perder trabajo, etc., yo creo que no nos lleva a ningún lado. Aquí vemos que Bogotá, por ejemplo, Colombia, dictan confinamiento estricto para frenar la tercera ola. Qué tremendo, hermanos, ¿no es cierto? La tercera ola ya está aquí en Sudamérica, hermano, y ya le dije, yo hace 2 semanas atrás le he venido diciendo que eso ya está en el Perú, solamente que este gobierno no lo quiere asumir. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que Bogotá, ¿no es cierto? Vuelve a la cuarentena. Estemos orando por nuestra nación, hermanos. Estemos orando por nuestro Perú. Aquí, por ejemplo, dicen que usted dejaría que su hijo regrese a las clases presenciales a partir del 19 de abril. Están diciendo de que están hablando de una tercera ola, pero están diciendo al mismo tiempo de que van a volver nuevamente las clases presenciales a partir del 19 de abril. ¿Sabe, hermano? Este gobierno, hay que orar bastante, hermano, porque este gobierno no sabe hacer ni una cosa ni otra, ¿no? Es como en el tema de las vacunas, cuando le preguntaron al presidente Sagasti, ¿por qué no permite que los privados traigan las vacunas? Y la respuesta que él da es que si los privados traen la vacuna, solamente van a vacunarse los que pueden pagarla. Entonces, para él, ¿cuál es su solución? Que todos se mueran, los pobres y los que pueden pagar. Todos se mueren, acá todos nos morimos. Y es una incapacidad total, mi querido hermano. Por ejemplo, se habla de una tercera ola, ¿no? Nos han metido en toda la Semana Santa, nos han metido adentro de las casas, pero al mismo tiempo están diciendo de que los niños, de que los alumnos van a volver a los colegios a partir del 19 de abril. ¿Qué es esto? O sea, entonces, si vamos a estar, digamos, saliendo cuando ellos quieren y metiéndonos dentro cuando ellos quieren, ¿cuándo va a acabar todo esto? Impresionante. Ahí te dejo la pregunta. Ahora, aquí nos dice en Prensa Chalaca, el ministro Ugarte, lo último, la ultimita, dice. Ministro Ugarte afirma que variante brasileña del COVID-19 ya está en casi todo el Perú. Aleluya. Mira, me hubiera preguntado a mí mejor. Me hubiera preguntado a mí el ministro de Salud. Hace 2 semanas yo le dije a usted que esto va a llegar al Perú y que ya llegó. Y hace una semana atrás le dije que el asunto era que este gobierno no quiere asumir, está esperando que venga el otro gobierno. Pero mira, ya se anunció, porque ya estamos a una semana de un cambio de gobierno. Pero ya se anunció, hermano, que la tercera ola llegó al Perú y que esta variante brasileña ya está casi en todo el Perú. Hermanos, yo quiero decirles que esto que está aquí lamentablemente es real. Lamentablemente esto es real, hermanos. Mi mamá, nuestra coordinadora Carmen Prado, que trabaja en el Ministerio de Salud, ella me cuenta que en el Ministerio de Salud los médicos están haciendo reuniones con enfermeras, con trabajadores, para decirles, por favor, que tengan mucho cuidado con esta variante. De que si es posible, cuando se esté en una reunión o algo, con 2 mascarillas. Mucho cuidado con esta variante porque esto está fulminando y va a traer mucho mal. Y esto sí es verdadero, hermanos. Lo que yo sí les pido a ustedes es lo siguiente. Primero, prudencia, como ya les dije.
Cada vez que salgamos a comprar a un lugar o que hagamos algo, con mascarilla, distanciamiento social, no abraces a nadie, no saludes a nadie. Pero segundo, no tengas miedo. Mientras tú te cuides, no tengas miedo. Pon tu confianza en Dios. Porque si tú pones tu confianza en Dios, Dios va a cuidarte. Porque el miedo baja las defensas. Y cuando las defensas bajan, comienza la mente a decir, ¿estaré enfermo? Ya me agarró el COVID, ya me agarró la pelona, ahora sí ya me morí, ahora sí ya me agarró la brasileña, ¿no es cierto? Y te comienza a minar la mente. No tengas miedo. Tú solamente haz dos cosas, ¿no es cierto? Humanamente, camina siempre con tu mascarilla, evita haz distanciamiento social, ese tipo y pon toda tu confianza en Dios. Solamente eso. Amén. Pero ya el gobierno ya anunció que sí hay, que ya llegó. Me hubieran preguntado a mí, hermano, de verdad. Pero bueno, para que sepan y otro día me pregunten. Bueno, y aquí, por ejemplo, RPP Noticias nos dice, ojo, si no pagas tus impuestos a tiempo, te llegará una multaza. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Yo aquí me quedo con esto. ¿Por qué? ¿Quién dice esto? ¿Sabes quién dice esto? El gobierno. Sí, ese mismo gobierno que te dice que no trabajes, que no salgas, que te quedes en tu casa. Ese mismo gobierno que te dice que tu negocio quiebre. Sí, ese mismo gobierno que te dice, ten miedo, sé responsable, ciudadano. No salgas a trabajar, no todo es plata. No todo es plata, ciudadano. Obedece, quédate en tu casa. Ese mismo gobierno te dice que a partir de hoy, si no pagas tus impuestos, ¿no es cierto? Tanto los de la casa como las cosas que tenemos que pagar, ¿no es cierto? Te llegará igualito tu multa, va a haber multa. Pero mi pregunta es, si el gobierno me dice que no todo es plata y que primero es la vida, la salud y que nos quedemos en casa, porque el gobierno nos dice que nos quedemos en casa, ¿por qué nos va a cobrar multa? ¿Por qué la SUNAT? ¿Por qué esta deuda? Si se supone que estamos pasando un tiempo de pandemia. ¿Por qué? Definitivamente, hermano, parece que se quiere quebrar a la sociedad. Parece que hay una agenda detrás de todo esto. Y es que el ciudadano quiebre, que la sociedad quiebre. Para que una vez que la sociedad quiebre, una vez que el ciudadano quiebre, las altas élites metan sus leyes de muerte. Y que las altas élites puedan gobernar y puedan globalizar al mundo, haciendo plataforma para un nuevo gobierno que se viene, mi querido hermano. Qué impresionante, pero gloria a Dios. Ahí la dejamos.